una vez más, la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad, aula iniciática. Si quieren hacernos llegar preguntas de particulares, consultorio, al otro lado. Está aquí mi mentor, se presta a responder de estas preguntas. Es un placer retomar el diálogo con él. Paco pregunta, ¿existió una raza proveniente de fuera que paró en Sumeria y que podíamos definir como los Anunnaki? Te dice que la respuesta es que sí, e incluso otras que no han sido contabilizadas, que no han salido a la luz. Dice que no es importante el nombre, puesto que pasaron por la historia, estuvieron cerca de la propia humanidad y se retiraron. Te dice que sí. Sí. Continúa preguntando, dice, si es así, ¿es la humanidad consecuencia de sus experimentos que hicieron con el ADN? Dice que no toda la humanidad, en aquel entonces sí que hubo un grupo pequeño de seres que estuvieron bajo sus manos a la hora de poder experimentar con ellos, que esto es algo que ya han hecho en otros lugares, territorios del universo. Pero dice que no somos en realidad nosotros ahora el fruto de esos experimentos, no por lo menos al 100%. Solamente fue un reducido número, pequeño número. Daniel dice, pregunta, ¿quién fue el Yahvé bíblico y los ángeles de Yahvé? Aquí guiña un poquito el ojo y medio se sonríe. Dice que lo que es el Yahvé bíblico en principio no es una figura del Dios que realmente todos los seres humanos deberían conocer y sentir. Dice que con un exquisito cuidado la figura de Jesús, el Cristo, trató de separar esta figura del pasado de lo que realmente es la figura de la divinidad. Este fue un ser que fue perfectamente canalizado por algunos sacerdotes del pasado, dio instrucciones claras en algunos aspectos, pero que era un ser endiosado sin ser un dios. ¿A quién podemos identificar como ese Yahvé? Dice que pertenecía a una dimensión distinta a la Tierra, algo más elevada, que las intenciones que tenía este ser no eran malsanas, no eran como otras especies que han sido parasitarias de la propia Tierra. Este ser venía con una intencionalidad de ayudar, encauzar, ordenar a los seres humanos, ponerles ciertas normas para que estos seres pudieran estar perfectamente bien alineados, que a veces incluso extralimitándose con su poder para ayudar, que supervisó y ayudó, era como un pequeño grupo perteneciente a otra dimensión con su pequeño ejército. Él menciona que en la tradición judeocristiana a veces se habla de ángeles como ejército de Yahvé y menciona pues Gabriel, Uriel, Rafael. Si estos son ángeles que pertenecen al séquito de Yahvé o no tienen nada que ver con él. No, dice que tenemos que discernir perfectamente seres en aquel periodo de tiempo, en el tiempo muy antiguo, cuando el propio Yahvé se puso en contacto. Dice que también estaba la figura divina, la del Dios auténtico, el real, aquel que siempre ha respetado la libertad de elección, la fórmula para poder que se acerquen a él sin necesidad de esperar la veneración o la adoración hacia su propia persona, porque la expresión persona nos define a nosotros, no a Dios. Que en ese periodo también estaba Dios. Dice que estos ángeles y otros muchísimos siempre han sido y formado parte del equipo de trabajo de Dios, y lo dice con ese tono un poco socarrón. Son seres amigos, son seres hermanos de la propia humanidad, de la Tierra, que muchos de los que consiguieron canalizar con él la figura de Yahvé, la que él sabe que es bien intencionada, pero que en este caso no era la más adecuada para reconducir un pueblo. Pregunta, ¿hay una diferencia entre el Dios de amor que vino a mostrar Jesús, el Cristo, y ese Yahvé al que hace referencia las Escrituras? Dice que todas las posibles, que Cristo cuando llegó no habló por primera vez de un Padre celestial, de un Dios amor de todo el universo, que simplemente trataba de que los seres humanos volvieran a la esencia del verdadero Dios, del que siempre ha estado caminando
al lado del ser humano desde el principio. Y dice que esto es la diferencia. Yahvé era alguien que quería mostrar por encima de todo su poder al resto de los hombres, inculcando a un pueblo como el pueblo escogido y elegido. Que aunque esto es cierto, el pueblo de Israel fue elegido premeditadamente desde el principio por la divinidad, porque tenía que acabar trayendo a la existencia a un ser perfectamente especial y con un linaje cuidado de antemano. Dice que Dios dejaba que este Yahvé actuara, que el Yahvé del que él habla como una especie de sustituto de Dios, no lo habla ni siquiera como usurpador, simplemente se acercó al ser humano, le manifestó lo que tenía que hacer y le pidió que se arrodillara ante él, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Es importante que entendamos esta diferencia. Continuando con lo que preguntas, aquí ya no sé en qué medida puede él responder, porque al no estar presente la persona no sé si él puede percibir quién hace esta pregunta. Hay muchas que van en este sentido. Francisco Javier pregunta: me gustaría saber cuál es mi misión de vida. Él sonríe, aunque nosotros aquí no podamos conocer no su identidad completa, sino simplemente que dice que él debe saber dos cosas importantes. Entiende que lo que pregunta es a qué debe dedicarse como misión de vida, que es la primera parte que él debe cuidar y entender como misión de vida es ser capaz de ser un ser absolutamente completo. Vivir con mayúsculas, lo primero. Sentirse consciente y despierto, lo segundo. Escuchar que ya sabe en su corazón lo que tiene que hacer. Y él es un ser que es perfectamente canal. Debe transmitir aquello que le llega, aunque él no siempre permite que lo que le llega pueda ser salido de su boca, y lo dice y lo deja ir con entera libertad. Dice que intente relajarse, que permita que la información que llega la pueda transcribir, la escriba y luego hable de ella sin coartarla. Continúa diciendo: me tiene preocupada la situación porque son muchos asuntos legales y no acabo de entender qué tengo que ver. Puntualiza: ¿de quién y para qué son todos estos planes planteados? ¿Qué tiene que ver conmigo los procedimientos penales? Dice que todo lo que él tiene que intentar discernir de este asunto es que, aunque él crea que puede haber sido de alguna manera doblegado por la legalidad sin ser responsable, dice que ya tiene que comprender con este pequeño detalle que proviene de otro tiempo, que él tiene que aceptar, asumir que aquello que no le alcanzó en su día, en otra vida pasada, está ocurriendo ahora, que lo que tiene que intentar hacer es resolverlo, pero con la mente fría y no tratando de ordenar nada. Es como aprender a confiar y permitir que todo este proceso pase sin que le acabe desgastando internamente. Continúa diciendo: ¿para qué tanto estudiar? Aquí se sonríe. El mentor dice que no es necesario asimilar ni absorber grandes conocimientos, que el estudiar le puede ayudar a moverse en el mundo físico. Estudia lo que al mundo físico le pertenece para desarrollarse en el mundo físico, que es simplemente una cuestión lógica. Si quiere moverse en el mundo físico con cierto nivel de preparación, es bueno y necesario que estudie. Él participa más de que pueda absorber conocimientos de otro tipo, de otra índole. Continúa haciéndose estas preguntas: ¿quién soy o qué pasa para poder hacer todas estas cosas sin poder evitar nada en la actualidad? No le contesta porque de alguna forma, si él escucha el audio, entenderá. Puntualiza: ¿alguna recomendación para avanzar? Dice que la base que le puede él ofrecer es que está demasiado enmarañado en todo lo que le rodea a su alrededor. Por un lado, quiere ese movimiento espiritual que le puede salvar de situaciones complicadas, que le puede ayudar a encontrarse en un mundo mejor para él. Pero dice que el hecho de poder ser fiel a un mundo interno, esto no lo garantiza, y él tiene que hacerlo simplemente porque sí, porque es lo que le mantendrá despierto, porque es lo que le garantiza ese despertar espiritual continuado. Esto es lo que le recomienda, que aprenda a temperar los pensamientos, la mente. Nada es lo que parece, a todo no debe hacerle caso. Que aprenda a temperar emocionalmente los sucesos que le acontecen,
y que temple su cuerpo físico. Es el equilibrio de sus tres esferas. Alba pregunta: tengo un hijo de 40 años con una afección en su columna vertebral llamada espondilitis anquilosante degenerativa. Al parecer tiene que ver con su sistema inmune que se autodestruye. Ahora tiene mucho dolor en las plantas de los pies, como si tuviera brasas que lo queman, sobre todo en el pie derecho y en su segundo dedo inflamado, lo cual le dificulta al caminar. Los medicamentos que toman no le alivian. Agradecería a los seres de luz y a usted la ayuda que pudieran dar. Muchas gracias. A ver, él lo que dice es que él no puede hacer mucho más, puesto que esta elección de vida que ha tenido su hijo, pese a lo muy dolorosa que resulta, solo puede ser paliada a través ya de la medicina convencional como de la medicina de los seres sanadores, para intentar aflojar la intensidad del dolor. Él está teniendo ahora como si tuviera todo su sistema nervioso absolutamente pelado, a flor de piel. Cualquier pequeño roce le provoca una respuesta poderosa en dolor. Dice que ella puede centrarse en aquellos que son los llamados médicos del cielo, pero necesita la ayuda médica física, que busque a alguien que pueda, a través del mundo de las energías, bajar esa intensidad, que no curar su enfermedad. Continuando con las preguntas que nos han hecho llegar, dice: mi nombre es Valeria, me gustaría saber qué tipo de lazo tengo con una persona específica en esta vida y qué fue lo que nos unió en vidas pasadas. Su nombre es Marno, vive en Inglaterra y ella dice que es mexicana y vive en Estados Unidos. Hemos conectado y sincronizado de formas bastante inesperadas. Dice que qué tipo de lazos puede tener con esta persona. Dice que hay alguna afinidad, hay una especie de relación de afinidad, que solamente en un tiempo antiguo se encontraron, pero muy antiguo, que posteriormente a esa existencia han vivido cada uno por separado muchas distintas, pero toda esa fuerza de ese reencuentro ha hecho que de alguna manera ambos se pudieran reconocer. No con esto significa que tengan que continuar. Este lazo puede ser un momento, y dice que todos, al estar conectados, ocurre que a veces esa alma afín que aparece en la vida de uno, en este caso, le haya hecho sacudir todo su interior. Dice que lo vivas y que lo disfrutes, y que intentes en este momento no retener y no apresar a esta persona por el sentimiento tan poderoso que te inspira. Que sepas que este lazo existió, existe, pero continuará existiendo más allá de esta vida física. Margarita nos dice: saludos hermanos, mi pregunta es: ¿a qué se debe que desde los 5 años más o menos veo entidades tanto de la oscuridad como de la luz? Mi deseo es que seamos liberados todos y elevados a la 5ª dimensión. Dice que muchos seres ven, sobre todo los niños muy pequeños, y que el hecho de que ella pueda ver de ambos lados o polaridades, que eso es lo normal. Tiene la visión despierta, ella ha podido trabajar esta visión en otras vidas pasadas, sencillamente tiene la cualidad de comunicación con esas entidades. Él lo que hace es que aquellas entidades que puedan ser de almas desencarnadas, que no puedan llegar a aportarle nada, que ella les ayude para que puedan, si quieren, ir hacia un espacio de luz, que lo hagan, y sencillamente retirarse de aquellas que pueden ser algo tóxicas para ella y que simplemente la puedan llegar a distraer, a seducir o incluso a tratar de convencer de cosas que no son convenientes para ella. Que se centre solo en aquellas que tienen que ver con la luz, y que recuerde su vibración. Si está muy baja, la pondrá en contacto con ciertas entidades que no conviene. Hola Juan Francisco, soy Sergio y me gustaría hacer una consulta. Siempre estoy publicando cosas de conspiración, de los chemtrails, de nos tiran aluminio, los extraterrestres están ahí, todo el tema ese de Corey Wood, mandando cosas de conspiración y tal. Y al fin y al cabo me estoy dando cuenta que la gente me odia por eso, incluso, ¿sabes? Muchísima gente, si no por una parte es por la otra. Y me gustaría hacer la consulta de si estoy haciendo bien o debería pasar de todo esto y dedicarme a lo mío, centrarme en mi espiritualidad y ya está. Pero no sé, como que no puedo evitarlo. Y esa sería mi consulta, a ver si estoy haciendo bien o todos esos temas debería pasar ya. Un tema que me rula la cabeza y no habéis hablado y estaría bien que buscaseis. He visto mucho por ahí que
tú creas tu realidad con tu pensamiento. Es decir, si tú no crees en los chemtrails, eso en tu realidad no existirá. Eso lo dice mucho Bashar, no sé si conoces Bashar, es un canalizador muy bueno, me encanta. Y dice eso, que hay un momento que le preguntan sobre los Illuminati y dice que si tú no piensas en ellos ni le das fuerza ni nada, como que tú te diriges a otra realidad donde ellos no están. Y dice que cada persona crea su realidad y que cambiamos de tierra 1.000 millones de veces por segundo, ¿sabes? Cambiando de realidad, cambiando de realidad. Ese podría ser un tema, a ver si que nos explicaran a ver si eso es así o no. Un saludo, Fran. Gracias. Dice que siempre es positivo que una persona no sea solamente un ser que cierra los ojos a todo aquello que pueda acontecer en su entorno. No debe obsesionarse con estas porque ya están consiguiendo su objetivo, entretenerlo y dejarle atrapado. Que existen seres que están ahí conspirando y que hay hilos detrás de los hilos que mueven el mundo, esto es cierto, pero él solo tiene que estar consciente de su propia identidad personal, de la aportación que quiera dar al mundo, de los grupos de personas con los que se quiera reunir para que en lugar de ser seres que están trabajando como los personajes de incógnito escondidos, que lo hagan a pecho descubierto. Dice que no es que la ignore, sino que no la trascienda ni la alimente, porque consiguen los que la promocionan que ayude a otros a que entren también en esa rueda. Poco más puede decirle. Cintia, me gustaría saber más de San José, el padre del Maestro Jesús. Muy poco hemos tenido información sobre él en todos sus aspectos. Creo que sería interesante. ¿Qué nos puede decir en esto al respecto? Dice que él hablarle de esta figura que podría, pero es algo complicado. Es cierto que no hay registros en los documentos que son oficiales, aunque sí, aún puede haber algún tipo de registro de aquellos evangelios no que son los que de verdad la Iglesia está avalando. Fue un ser sencillo que acompañó a una mujer especial. Todo lo que nosotros tenemos como noción de lo que aquí aconteció fue alguien. Lo visten como un ser adulto muy mayor que llegó a ser el que hizo el papel de padre humano de Jesús, pero en realidad fue un hombre joven que aceptó, asimiló la naturaleza de lo que le acontecía y el cuidado de un niño especial. Murió joven. Y no era un sencillo carpintero, era realmente un constructor. Murió en un accidente y también fue parte importante de la educación en los primeros años de Jesús y de sus hermanos. Pilar dice, mi pregunta es si en esta vida volveré a ver a mi hijo. Tengo... Hace 30 años que no lo ve. Sí, eso. Dice que él vaticinar lo que puede llegar a ser el futuro. La respuesta es complicada. Solo puede decirle que lo verá, no le especifica el tiempo. Luján dice hola desde Uruguay. Él pregunta, ¿quién fue mi ancestro? Dice que él tiene varios ancestros. Cuando está refiriéndose a ancestro habla de un antepasado de él. No da respuesta. Chiara, que dice, muchas gracias por esta oportunidad. Hace muchos años, después de la muerte de mi hija mayor, empecé a buscar respuestas sobre la vida después de la muerte. Para eso me capacité en registros acásicos. Ahora soy facilitadora de Sak Mahat. Es un sistema que nos pone en contacto con la energía de los seres de Sirio. Estos seres son médicos que trabajan nuestra energía limpiando para poder activar el cuerpo de luz. Mi pregunta, si pudiera contactar con seres de luz, es cuál es mi misión en esta vida. Dice que aunque a veces es complicado, ellos esperan escuchar cuál es su línea, pero es que ella ya conoce cuál es esa línea o misión de vida. Vuelve a repetir lo que ha contestado ya a otro joven. La primera y más importante de todas las misiones de vida es ese despertar. Más que el hacer para y por los demás, es mantener ese estado de conciencia despierta. Que a veces ocurre alguna desgracia en la existencia que provoca la sacudida que despierta a una persona. Ella tiene ahora que mantener este despertar. Todo lo que ella hace ahora es para ayudar a otros, su sanación, sanar el alma. Y esto es lo que ella puede hacer, lo ha descubierto y debe mantenerse y continuarlo.
Continúa diciendo que dediqué años de mi vida para poder sanar a las personas y nunca logré canalizar, nunca pude hacer contacto de ningún tipo para recibir mensajes. Quiero saber si esta mi misión o debo dejar de insistir. ¿Cuál es el obstáculo en mí si es que lo hubiera? Dice que ella ya es una persona perfectamente cualificada para absorber la información que le llega desde fuera, que ella es el principal obstáculo. Ella espera hacerlo de una manera más o menos preconcebida y ella no entiende que tiene que relajarse y que debe bajar los diques mentales porque espera escuchar de una forma predeterminada, que se relaje, que aprenda a meditar, que sienta y ya llegará la información que precisa. Raquel, consulto por un ser querido que está esperando trasplante de riñón si va a ser asistido espiritualmente para que todo salga bien. Dice que no debería dudar. Y es importante que esto lo tenga muy claro. Si ella es la que ha convocado, o esta propia persona que va a recibir el trasplante, ha convocado a los seres médicos del cielo, que no dude en ningún momento que estos asistirán. Las manos de los cirujanos y médicos físicos asistentes y también al paciente en su recuperación. Luego dice, soy Graviela y me pregunta es si mi esposo que se suicidó está en la luz y si tiene algún mensaje para ella. Él no puede transcribir los mensajes de seres que han dejado el mundo físico, solo puede decirle cuál es su estado. Dice que él está en un estado durmiente. Él quedó completamente como en un espacio absolutamente encarcelado en sí mismo. Con esto significa que no está mal. No hay nada exterior que le afecte para mal, pero tampoco le permite salir de esa especie como de burbuja en la que se ha escondido y metido. Le dice que ella piense con cariño y ternura, que intente hacerlo de manera continuada para que él pueda romper esta burbuja. Sanjeta, y su pregunta es, ¿cuánto tiempo de esta dimensión esperaré para recuperar mi salud? Dice que eso tiene que ver con el mundo físico y si él espera que le digan una cantidad determinada en tiempo, debe saber que no puede hacerlo porque parte de lo que se tenga que trabajar en su salud física, tanto desde el exterior como de él, desde su propio interior, dependen mucho de él. Maya dice, tengo más de 50 años y todavía no sé para qué vine a esta tierra ni conozco mi misión de vida. Me siento incompleta e inútil. Dice que ella debe mirar hacia la naturaleza, debe buscar en la naturaleza, porque ahí es donde se sentirá que encaja, donde empezará a sentir que tiene una tarea, una labor por la propia naturaleza. Maribel dice, ¿en qué plano o dimensión están esos laboratorios donde los médicos del cielo me llevaron energéticamente para curar mi corazón? Yo vi a unos seres de energía blanca. Dice que la ubicación o el sitio realmente no es importante, son planos dimensionales superiores y con esto le debería bastar. Cuando alguien llega, te toma de la mano, te lleva a lugares importantes en los reinos de la luz, que esta es como una inmensa bendición que deben ser simplemente para que entienda que por alguna razón, y él no va a explicar por qué razón ha sido bendecida. No importa, es un plano dimensional elevado de luz y ella no tiene por qué retornar allí en solitario. Siempre puede pedir o reclamar, no para que la puedan volver a sanar, sino para poder ella coparticipar con ellos. Laura dice, quisiera saber cómo hablar con los espíritus que tengo en casa, pues me molestan mucho, me tocan, me mueven las cosas y apagan la luz. Dice que tiene que sacar desde sus entrañas la autoridad. Por un momento ella debe ver que es como una madre que habla con un niño pequeño de 3 años, que busca llamar su atención, que busca incomodarla, porque de esta forma solo está pendiente de él. Es exactamente así lo que ella tiene que hacer. No tiene que decir un basta que sale de la boca, o de los sentimientos del corazón que a veces van acompañados de miedos, que es una autoridad distinta. Ella tiene que decir que ya se ha terminado. Y que si no quieren retirarse, sencillamente hará lo que tenga que hacer para ayudarles a retirarse. Diana, mi pregunta es, se me aparecieron 2 destellos de luz en mi cuarto. Quiero saber qué son. Uno de ellos con que se apagó dentro de mi cuarto y el otro destellito entró en mi cuerpo a la altura de la coronilla.
Dice que fue una especie como de burbuja lumínica, como un regalo y como una bendición, que ella puede interpretarlo como si fueran seres angélicos, pero en realidad era una burbuja de luz consciente, que venía a ayudarla, que venía a darle algún pequeño toque de reactivación en su interior. Diana continúa diciendo, lo único que puedo decir de mí es que yo amo a Dios, pero es un amor lindo, que no me interesa nada lo que ocurre en este mundo terrenal, materialmente. Hablo mucho con los animales, ejemplo, perros, plantas, palomas, pajaritos. Después de que vi esos destellos, me dicen que estoy loca. Dice que ella tiene que intentar vivir en el mundo, no con las leyes y reglas que el mundo le impone, pero ha escogido este lugar en la tierra para encarnar, no puede apartarse y aislarse, que este aislamiento lo debe aprovechar para recuperar sus fuerzas, que no traslade lo que experimenta y siente, poca gente lo comprenderá, que no se trata de mentir, sino simplemente ser discreta, y que esto que le está ocurriendo forma parte de esta bendición que se le ha dado, pero que luego tiene que centrarse también en para lo que ha venido al mundo físico, que procure en todo momento el vivir consciente en el mundo físico, sin dejarse arrastrar por el mundo físico. Continúa, yo los vi con mis ojos carnales, eran hermosos, bien blancos y brillantes. Intenté contarlos, pero me dijeron que mi religión me estaba volviendo loca. Yo voy a la iglesia y creo en Dios, y en todo lo que hay más allá. Por favor, denme una explicación. Dice que no puede darle más explicación que lo que hay, ella lo ve y tiene simplemente que guardarlo para sí, es su tesoro. Luego Moisés pregunta, me gustaría saber hasta cuándo estaremos dando vueltas en este plano dormidos. Dice que esta respuesta ya ha sido dada por distintos seres de luz y que depende en parte de los seres humanos. Miguel pregunta lo mismo que otros han hecho, es ¿qué vine a hacer a este mundo? No ves, ahora aquí él no contesta. Luego Laura dice, quisiera aprender a hablar con los espíritus. Él dice que para hacerlo necesita primero tener simplemente las vías despejadas, despiertas. Dice que una buena fórmula es que aprenda a ser capaz de estar en un estado de introspección en profundidad. Para poder hacerlo no basta con quererlo con la fuerza de la voluntad. Manuel, Angie, Jenny, Juan Antonio, Diana, Conchi, Rosy, Pilar, Adriana, simplemente dan gracias por la oportunidad de decirles de que si quieren hacernos llegar alguna pregunta para otra vez, la posibilidad ya se presta en el otro lado, en este caso el compañero que solemos tener, a esto estaremos. Si quiere decir alguna cosa, si continuará esta especie de consultorio. Si él se presta. Dice que él se presta. Pues bueno, pues nada más, pues gracias también porque nos haya asistido. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.